¡Ay, tú! Si le diste clic a este video es porque realmente tú quieres descubrir si la persona con la que tú estás compartiendo tu vida realmente se siente feliz contigo, con el currucuchungu, con la intimidad, con la cosa. O si tú quieres descubrir si ella o él sienten atracción por ti. Muchas veces las personas que se acercan al lenguaje no verbal lo quieren utilizar como una herramienta de conquista. Y bueno, quizás acá me voy a delatar, pero sí, el lenguaje no verbal se puede utilizar para conquistar y para encantar. Pero bueno, quiero ayudarlos rápido. Quiero darle recomendaciones y tips del lenguaje no verbal de atracción rápidos, de manera que usted vaya aprendiendo y utilizando estas herramientas. Hay que separar el lenguaje no verbal de las mujeres y los hombres, y aunque usted no lo crea, también tiene que separar el lenguaje no verbal de la comunidad LGBTQ+YZ, y bueno, ya tiene todas las letras, usted déjelo hasta donde usted quiera. Pero lo cierto es que el lenguaje no verbal es universal en la atracción sexual. Y es muy curioso porque aunque los países y las culturas tengan diferencia, y hemos hablado ya de eso en nuestros videos, pues hay unos que son universales. Lo cierto es que la mujer, cuando siente atracción sexual íntima, tiene tendencia, universalmente hablando, de tocarse el cuello o el cabello en la parte lateral o detrás de las orejas. Es algo instintivo, además segrega ciertas hormonas, ciertos olores y ciertas sensaciones que estimulan visualmente al hombre. Recuerda que el hombre es como el animal cazador y la mujer es como el venadito que está buscando que la muerda. Sí, le parece algo extraño, pero en el instinto de la sexualidad funciona de esa manera. Y es muy curioso porque ciertamente la mujer cuando siente atracción, pues va a buscar mostrar ciertas partes mordibles. Sí, mordibles. Por eso es que de repente esa mujer con la que estás hablando empieza como que a presionar el busto justamente cuando está al frente de ti. Eso es una señal bien clara de que quiere que la muerdas. No duro, pero bueno, tú me entiendes. O sea, hay una atracción ahí, una cosa. También aquella mujer que de repente tenga minifalda o un vestido o cierta línea de apertura en su traje, empiece a tocarse o a acariciarse cierta parte lateral de las piernas. Y esto es precisamente la sensación de tener a la persona cerca y del contacto físico. Fíjense que las señales de atracción de la mujer a la intimidad, a la sexualidad, están muy vinculadas con el movimiento, con la sensación de apretar, de tocar. Es diferente cuando la mujer siente una atracción más emocional. Esa risa nerviosa de que me agrada el hombre, pero todavía no sé lo que siento realmente. Entonces ahí hay sonrisas nerviosas, como dije anteriormente, pero también bajan más la mirada, miran como más lateral, levantan el rostro de repente y te miran así como que, ay, corderito que no quiere, pero te baja la mirada. Esa jugada en el lenguaje no verbal es una traducción clara de que hay una atracción. La atracción un poco más al romantiqueo o romanticismo. Una cosa un poco más bonita para poder llamarla de alguna manera. Entonces tienen que tener clara la diferencia entre la atracción sexual de la mujer, el tipo de movimientos y lugares donde se toca y el lenguaje no verbal de la atracción, del enamoramiento, del encantamiento, de ese proceso de encantar que es totalmente diferente. En el caso del hombre es muy interesante darnos cuenta que cuando el hombre siente una atracción sexual íntima contigo, va a empezar a unir la cadera, la pelvis, las partes bajas de alguna manera se van a acercar a ti. Otro punto muy curioso de ese hombre que tiene atracción íntima sexual contigo es que cuando te abraza o te sostiene, puede hacer cierto apretón o colocar las manos en áreas más bajas de la cintura, de la cadera, intentando tocar sin tocar, tratando de apretar
sin apretar las cosas un poco más sensibles. También es muy notorio en el ámbito de la atracción sexual íntima del caballero ver el busto de la mujer, de repente saborearse la boca o los labios, que esta filtración también la podemos ver en la mujer. Es como un morderse, es como un saborearse. Es una señal clara de que hay apetito. El apetito, si no se tiene hambre, si no está de frente a un pedazo de carne, quiere decir que quieren otro tipo. Ustedes entendieron. Ustedes lo tienen claro. En el caso del caballero, cuando la atracción es más de enamoramiento, de encantar, pues obviamente va a tener un movimiento muy sutil. Son hombres que tienen tendencia a tocar con más suavidad, son mucho más caballerosos y buscan siempre detalles para estimular. Y es muy curioso porque el hombre que tiene esa atracción de enamoramiento se ríe con la boca cerrada. Es una risa más como dulce, infantil. Ojo, no quiero decir con esto que entonces no haya una dualidad. Puedes estar con una persona que tiene atracción sexual contigo y también tiene una atracción de enamoramiento, de encantar. Y esa mezcla sería perfecta, obviamente. Creo que en una relación sana, pues obviamente se tienen que vivir las dos cosas. Pero también tengo que explicarles que si una persona tiene señales de solamente currucuchungu, intimidad, candela, fuego, no quiere decir que esa persona vaya a querer tener algo contigo de pareja o relación o de hacer un hogar. Mientras que las otras señales sí están más vinculadas con esas personas que quieren crear un hogar, una familia, un entorno. Ojo, pero no vayan a crear una familia si ustedes ven que la persona no tiene apetito sexual por ustedes. Sería que un grave error, al menos esa sería mi recomendación principal. Ahora bien, les había comentado que con referencia al lenguaje no verbal también había que hablar de la comunidad LGBTQ+, de la comunidad gay, y es algo muy curioso porque en la relación entre hombre y hombre es muy común que el cortejeo sea muy directo, muy puntual, a lo que se quiere, a lo que se busca. Es muy masculino con cierta parte femenina, pero muchas veces las personas que no son parte de esta comunidad ven como muy abrupta la manera en que se acercan o rápida la manera en que se activa la intimidad. Lo cierto es que el hombre por naturaleza es cazador y si unes dos cazadores, pues obviamente van directo a lo que van a buscar, la presa. Por eso es que el lenguaje puede tener tendencia un poco hasta agresivo para las personas que no son de la comunidad o incluso los que están dentro de la comunidad se sientan a veces como acorralados o sorprendidos con la intención de esta persona. Entonces hay que tener claro que el lenguaje es un poco más directo. En el caso de la comunidad LGBTQ+, pero de mujer, el amor entre mujeres, dos mujeres, tienen tendencia a hacer contactos visuales muy extensos. Son capaces de mirar a la mujer que le agrada por más de 10 segundos, 15, 20, porque es la única manera en que otra mujer puede tener certeza que la otra pueda estar interesada, pero que no sea invasivo o se sienta como un acercamiento muy rudo. Aunque nos parezca un poco difícil de entender, en la comunidad LGBTQ+, los hombres son más directos, son más frontales a lo que quieren, a lo que buscan, e incluso sus encuentros íntimos van lineales, con cierto enamoramiento si tienen suerte y si hay la energía, mientras que las mujeres entre ellas intentarán conquistarse, enamorarse. Cuando hablamos del lenguaje del amor, también hay que entrar a una parte muy importante y es que si la persona con la que estás ya compartiendo la vida, ya lograste pasar la fase de enamorarlo, de enamorarla, ya son pareja, ya están juntos, ya conviven o bueno, tienen una relación pero no están en el mismo hogar, tómense el tiempo de analizar y ver cuál es el proceso cognitivo de tu pareja. ¿Qué es lo que le estimula? Y yo he hablado muchísimo de este tema en mis plataformas digitales porque lo olvidamos. Y tienes que darte cuenta si tu pareja es más auditiva, visual o kinestésica. Y les hago una prueba rapidito para que usted tenga ya una respuesta de lo que más le motive o lo que más le estimule la sexualidad a su pareja. A su pareja le gusta con la luz prendida y la luz apagada o media luz. Si es media luz y luz prendida, ese hombre, esa mujer es visual. Necesita ver lo que está,
Pero si su pareja tiene ese instinto de que lo toques, que lo abraces, que lo apapuches, puede ser una persona mucho más kinestésica. Necesita el contacto físico para que sea un estímulo corporal. Y por supuesto, si su pareja habla, te gusta, rico, sabroso, ¿cómo te sientes? Esa persona es mucho más auditiva. Necesita el estímulo a través de sus palabras, a través de lo que se escucha y quiere además que tú le digas lo que estás sintiendo. Tenemos que tener claro que muy probablemente los dos primeros procesos cognitivos en la sexualidad de tu pareja puede que no sean los mismos tuyos. Por ejemplo, imaginemos que tú eres visual kinestésico. Son los dos que más te estimulan. Y tu pareja es más auditiva kinestésica. Esto quiere decir que a ti te va a estimular más ver y tocar. A él o a ella escuchar y tocar. Entonces, tienes que tener la capacidad de darle dualidad, de darle variedad a tu intimidad, que no sea solamente lo que tú quieres y lo que tú esperas, para que tu pareja sienta mucho más placer. La neurooratoria y la neurolingüística definitivamente son vínculos importantísimos al momento de tener relaciones exitosas, exitosas en la intimidad, en la sexualidad. No depende de lo que te gusta a ti, no depende de lo que te hace sentir bien a ti solamente en la intimidad. Tienes que tener la capacidad de observar, entregar y probar. Y sinceramente, acá entre nosotros, si tú ves que la persona que te gusta, que te agrada, quiere, requiere, necesita, pide cosas que tú consideras o considerabas que no podías hacer, inténtalo. Pruébalo. Busca expandir tu línea sexual. Intenta realmente entregar cosas que quizás no habías entregado. Hacer cosas que no habías hecho. Porque muy probablemente la otra persona te ha insinuado o te ha pedido con muchísima vergüenza y con muchísimo temor. Y al sentir un bloqueo en tu deseo, un bloqueo en lo que consideras correcto, lastimosamente esa persona se va a ir a buscar eso que quiere en otro lugar. Y no está mal si lo busca en otro lugar. Y yo sé que me van a acribillar con su opinión. Pero si tú no eres capaz de entregarle a esa persona lo que tanto está buscando y queriendo, te aseguro que habrá miles de personas capaces de hacerlo. Pero ahora, en este video del lenguaje del amor, pues también tengo que hablar de una parte que quizás muy poco se habla. Y son esas señales del lenguaje no verbal de que tu pareja ya no se siente bien ahí. Ya no le agrada estar ahí. Y la intimidad de alguna manera ya no le está dando placer. Es doloroso. Es un poco difícil como analista del lenguaje no verbal tener que quitar una venda en ese tema. Pero siempre he dicho que tú te das cuenta. Tú lo sabes. Los orgasmos o los momentos de clímax sexual no quieren decir que sea un placer rotundo, sublime, real, porque vendría a ser como que un orgasmo o un clímax químico, fisiológico. Y las líneas fisiológicas no quieren decir que realmente sean placenteras. Y lo que voy a decir va a sonar muy prosaico, va a sonar muy raro. Pero usted no se ha dado cuenta que a veces orina y siente cierto placer y hay veces que orina y no siente nada. Eso quiero decir cuando es algo fisiológico. Las eyaculaciones o los orgasmos de alguna manera también son fisiológicos. Y las reacciones que puede tener el cuerpo mecánicamente son normales. Ahora, no quiere decir que sean un clímax total y rotundo. Entonces, hay más que analizar el momento, hay que analizar el post. Porque toda la parte sexual se lo dejaría, por supuesto, una sexóloga, que por cierto tengo una amiga sexóloga que es maravillosa. Pero como analista de lenguaje no verbal, sí le tengo que dar las recomendaciones y esos tips que debes observar cuando pasas a la siguiente fase. Y hay características muy claras que de verdad quiero que le pongan la lupa a estas señales. Normalmente el hombre que tiene el clímax sexual tiene tendencia a tener un lenguaje no verbal luego de la intimidad de protección, de cuidar, de abrazar, de tener.
Es una sensación de cuidar como si fueras el elemento más sagrado. Puede que este hombre se quede dormido porque científicamente es muy normal que ocurra, pero su sensación ante el sueño también va a ser de cuidarte y protegerte. Esta es una señal muy poderosa del lenguaje no verbal. Por otra parte, la mujer, cuando ha tenido un clímax de felicidad y pleno para ella, tendrá también la tendencia de buscar ser cuidada y protegida. Buscarás tener ese vínculo post-intimidad que también lleve a los elementos de emocionalidad y de placer en la protección. Otro punto muy curioso es que la persona que es penetrada, ya sea mujer u hombre, luego del coito, luego de esta intimidad, van a ver que cuando toca su piel, cuando le toca los brazos, le toca cierta parte del cuerpo, se sigue erizando, se levantan los vellitos, los pelitos. Esto es muy curioso porque el cuerpo no lo puede controlar. Y esta es una señal importantísima de que el orgasmo que sintió se mantuvo en el tiempo. Entonces, ese placer o ese momento de clímax se mantiene mucho más allá y eso habla de que fue mucho o pasó la parte de lo mecánico. Y por supuesto, tienen que tener claro que luego de la intimidad, cuando es realmente placentera, la felicidad, la sonrisa, la alegría es muy notorio. No puedes ver a una compañera sentimental pagada o a un compañero sentimental pagado que luego de tener este vínculo íntimo esté sonriendo contigo o compartiendo contigo. Hace la tarea, la cumple y se va. Si tú tienes a una pareja que cumple la tarea y se va, que cumple la tarea y pareciera que hubiese sido algo pago, ahí ya no es. O al menos ahí no es si estás empezando. Porque los vínculos emocionales están muy relacionados con el éxtasis real, con los orgasmos que el cuerpo realmente vive. De lo contrario, es mecánico. No quiero decir con esto que la sexualidad mecánica sea mala. Por el contrario, tú decides. Tú tienes la última palabra. ¿Qué tipo de currucuchungu quieres tener? ¿Cuál te da realmente placer? Y si lo identificas, mantente en lo que te hace feliz. Recuerda que la sexualidad es tuya. Hay maneras y hay fórmulas para mejorarla. Hay expertos en esa materia. Yo obviamente en esta línea lo que quería era darles las señales del lenguaje no verbal para que pueda mejorar. Y si no te sientes bien ahí, busca otro lado. Importantísimo entonces, si te gusta todo este material, haz la suscripción en el canal de Salandis TV, donde tenemos material especial para todos ustedes de lenguaje no verbal y muchísimas cosas más. ¡Ay, tutu! Entonces puso candela, fuego al cañón, ¡boom! Bueno, el próximo video, bueno, ustedes lo están pidiendo. Yo no quería hablar de eso. Sinceramente, yo no quería hablar de eso. No te lo voy a decir. Claro que no te lo voy a decir, pero no lo estás viendo. Ahí está. Dale click. Bueno, y comparte a la gente que de repente quiera mejorar su currucuchungo.